Esta unidad habla de lo mismo que hablamos en la clase anterior, pero incluso es una continuación, como pueden ver aquí, la medida de localización, pero en este caso son de datos acumulados. Los otros eran datos simples, por ejemplo, 1, 2, 3, 5. Ahora serían datos donde se producen estos intervalos y estas clases, por ejemplo, de un número a otro. Entonces, tiene el mismo objetivo, pero en vez de datos simples son o separados, serían clases o grupos. Debe de haber mínimo de 3 clases para que se pueda realizar este proceso. Como por ejemplo, aquí ustedes ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases ahí. Desde el 48 hasta el 54 hay una sola persona que sacó esa calificación. Un ejemplo, si estamos hablando de calificación. Del 55 al 61, 5. Entonces esto, la marca de clase, es lo que anteriormente yo le dije, de tomar los dos números, sumarlo y dividirlo entre 2, que vendría siendo como el número que queda en el medio. Del 48 al 54 sería el 51 y así sucesivamente. Del 55 al 61, el 58 que está en el medio. Eso se obtiene sumando los dos números y dividiéndolo entre 2. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que son los intervalos, que vendría siendo esto que vimos aquí anteriormente, pero sin la columna de la marca de clase, donde dice que del 51 al 57 solamente hay una persona, del 58 al 64, 9 y así sucesivamente. Esto aquí es la suma, que son 35 de todas las frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa fue la calificación que sacaron los estudiantes, fueron a 35 estudiantes que se les preguntó. En este caso fue a 40 estudiantes. Aquí hay una distribución de frecuencias donde tiene que ver con edades, por ejemplo, de 13 a 15, fueron 5 personas. Aquí está la acumulada, esta es, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo anteriormente de la marca de clase, entre el 13 y el 15, que está en el medio es el 14. Hay 5 personas y aquí la acumulada, por ejemplo, 5 es 5, 2 más 5, 7, 1 más 2 más 5, 8, o 1 más 7, 8 más 8, 16, así sucesivamente. Esto aquí lo que se hace es una multiplicación de XI y FI, como ven ahí, de la marca de clase y la frecuencia absoluta. 14 por 15, 70, 17 por 2, 34, 20 por 1, 20 y así sucesivamente. Entonces aquí nos vuelve y nos habla de lo que es la marca de clase, ya eso lo hemos visto varias veces, pero se lo quise colocar aquí aparte para que tengan una definición y lo puedan ya observar de forma diferente. Aquí hay varios términos porque las fórmulas, miren cómo se ven muy complicadas, pero no es tan complicado. Por ejemplo, LI sería el límite inferior. Le voy a mostrar, por ejemplo, aquí. 13 y 15, el límite inferior es el 13, el límite superior es el 15. Entonces, estos términos que hay que conocerlo, el límite inferior, N, es el total, la suma de aquí, de la frecuencia. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? La frecuencia absoluta, ahí se suma, eso es N. FI, frecuencia absoluta. FI, frecuencia absoluta, un caso atrás. FI más 1, frecuencia absoluta, un caso adelante. FI menos 1 es la frecuencia acumulada, un caso atrás. Ahí es el rango. Y también ya nos dimos cuenta que el rango es el número más alto menos el más chiquito. Entonces aquí, por ejemplo, es la forma en datos agrupados, cómo se saca la media. Lo que hacemos es, ahí nos dice que la sumatoria de X por FI sobre N. N es el total, que es este 20. X por FI, sabemos cuánto es X, que es la marca de clase. Y FI también lo sabemos la cantidad. Entonces lo vamos multiplicando, 14 por 5, 70, 17 por 2, 34, 20 por 1, 20. Lo vamos sumando y aquí este total lo sumamos. Entonces, 412 entre esto que es 20, eso va a ser nuestra media. Esa es la media, 20.6. Ese sería el resultado. Entonces, aquí, por ejemplo, le tengo otro ejemplito para que lo puedan ver. Esa es la distribución. Y aquí es la forma de calcular. ¿Cómo ellos lo hacen? Uno por uno. Nosotros aquí lo hicimos en una tabla y lo sacamos aquí. Y ellos aquí lo hicieron, por ejemplo, 1 por 1, 1 por 51, 5 por 58. ¿Por qué? Porque tomaron esos datos de ahí, 1 por 51, 5 por 58, 8 por 65. Mírenlo ahí. Pero
Para el que tenga la facilidad lo hace así, lo multiplica, después lo suma y lo divide, pero si no, también pueden hacer una tablita aquí al final y al final ese número sumado nada más tienen que dividirlo entre ellos. Aquí se complica un poquito más. Hay que elegir una línea de la tabla y para eso, si es una línea par, se toma el total y se divide entre 2. Por ejemplo, n entre 2, que sería 20 entre 2, que da 10. Entonces ahí ya sabemos que vamos a utilizar el 10 como en la frecuencia. Entonces aquí elegimos FI, perdón, en NI, donde pudiéramos utilizar el 10 y nos damos cuenta, por ejemplo, ir buscando hasta dónde pudiéramos utilizar el número 10 como que sea parte de ese grupo, que puede ser más, pero no menos. Por ejemplo, 5, el 10 es más, 7, el 10 es más, 8, el 10 es más, 16, ahí el 10 no es más, ahí cabe el 10. Entonces, esa sería la línea que vamos a utilizar de 22 a 24. De 22 a 24, esa es la línea que vamos a utilizar. Entonces, sustituimos la fórmula, LI es el límite inferior, que ahí sería 22, más N entre 2, ese N, sabemos que 20 el total de aquí, entre 2, ya es un 2, entonces la frecuencia absoluta menos 1, entonces aquí, perdón, me está diciendo la frecuencia acumulada menos 1, que sería este 8 que está aquí. Aquí es que estamos, en esta línea. Entonces sería aquí en el 16 menos 1, 1 atrás, sería el 8. Entonces, eso lo dividimos entre 8 porque dice FI, que entonces es aquí la frecuencia acumulada, FI. No se confundan porque hay 2 8. Esto es FI y esto es NI menos 1, que aquí está con FI. Por eso aquí le puse cambien FI por NI en la fórmula. Entonces, por 2, porque 24 menos 2 da 2, que es la fórmula de cómo se saca el rango, que ya anteriormente lo habíamos hecho, cómo se sacaba el rango. En las presentaciones anteriores, en los videos anteriores, y eso está. Entonces ya esto es fácil, ya ir cambiando. 10 menos 2, 2, entre 8, entonces 22 y 2 se queda igual, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una fracción por un número, entonces el 1 lo dividimos entre 1 para que sean 2 fracciones. 2 entre 8, 2 octavos por 2 sobre 1. Entonces ahí se dice 2 por 2, que son 4, y 8 por 1, que son 8, entonces da 4 sobre 8, y el 22 se queda igual. 22 más 0.5, eso da 22.5. Entonces ahí se dan cuenta, 22.5, ahí está entre 22 y 24. Eso ya ahí se obtuvo el total. Entonces, es bueno que ustedes puedan entender aquí con estos términos qué es cada cosa. Si no se aprenden estos términos, no van a poder entender esta fórmula. Límite inferior, y saber que el límite inferior es el número más pequeño aquí, de este lado, y el límite superior es el más grande aquí. N, que es el total de la frecuencia absoluta. N, ¿a cuántas personas entrevistamos? Que sería ese total ahí. Entonces, ahí esto es más o menos lo mismo que ya yo le estaba diciendo. Y vamos, por ejemplo, a mostrar aquí. Miren, eso fue lo que hicimos anteriormente. Este dato se lo dan. Aquí también eso ustedes lo pueden calcular con esto. Y aquí este dato lo obtenemos también de la cantidad. Entonces, esto lo vamos sumando, como le dije anteriormente, con el último de arriba, ¿verdad? O lo vamos sumando todo lo que queden atrás. Entonces, aquí, este total, que lo vamos multiplicando estos dos, nos da este de aquí. Entonces, es simple. Es como si tomáramos esto y lo colocáramos aquí. Y este 20 lo colocáramos aquí. Y aquí le hacemos la línea. Entonces, mírenlo ahí. Usted divide 412 entre 20 y le va a dar 20.6. Ese es el proceso que se realiza ahí. Entonces, en el otro vendría siendo lo mismo.
Denme para mostrárselo. Aquí tomamos estos números. Hay 22 más 20. 20 sobre 2. 20 sobre 2. Menos 8. Entonces eso lo vamos a dividir entre 8. Y eso se va a multiplicar. Eso se va a multiplicar por 2. Mírenlo ahí. Esa es la fórmula. Entonces, 2 entre 8 nos va a dar 10. Aquí. 2 entre 8 nos va a dar 10. 10 menos 2 nos va a dar, aquí como lo vimos, mírenlo aquí. 10 menos 20 entre 8 nos da 10. 10 menos 8 nos da 2. Entonces, ya ahí tenemos el mismo 22. Ya nada más nos queda un 2 y el 8 por 2. Pero como esto es una fracción, convertimos los dos en fracción de la siguiente manera. 2, 8, aquí el 2 y el 1. Entonces miren, 2 octavos. Y aquí le colocamos 2 entre 1 es 2. Todos los números divididos entre 1 da el mismo número. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Se multiplicó 2 por 2. Aquí 2 por 2. Y nos dio 4. Y 8 por 1 nos dio 8. 2 por 2, 4. 8 por 1, 8. Y eso nos dio una fracción. Ahora sí la podemos dividir. 4 entre 8 nos da 0.5, que es esto que está aquí. Entonces, esto de aquí lo convertimos en esto. Entonces, solamente ya sumamos. Y ahí nos dio el resultado. Entonces, yo sé que es un poquito complicado. Traten de interpretar de dónde sale cada número. Aquí porque este 8, aquí porque este 8. Este 8 viene de aquí y este 8 viene de aquí. Hubo una coincidencia que los dos son 8. Hay un poquito más de información. Ya esto es cómo se calcula la moda, que lleva muchos más números. La fórmula es un poquito más grande, pero vendría siendo el mismo procedimiento que se hizo aquí. Pero vendría siendo lo mismo. Lo único que son se utilizan más letras. La media geométrica es, por ejemplo, si son 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, esos 5 números se multiplican y entonces se le saca la raíz quinta. Luego de que se multiplican los 5 números, se le saca la raíz quinta porque son 5 números. Se multiplican los 5 números y se le saca la raíz quinta. Eso se llama media geométrica. Mírenlo ahí, el 2 por 4 por 6 por 16 por 32. Y como son 5 números, raíz quinta. En la calculadora se puede hacer esto. Y ya lo que es la media ponderada, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, se dice que se tiene, por ejemplo, aquí en el examen, en el primero, fue un 30%, 20%, respectivamente, y en el último sacaron 50% de calificación, respectivamente, fueron 6.4, 9.2 y 8.1. Esto lo que quiere decir es que habían 3 exámenes, uno que valía un 30%, que ustedes saben que se pone 0.3, otro que tenía un valor de un 20%, mírenlo ahí, 30%, 20% y 50%, se pone 0.3, 0.2, 0.5. Y esta fue la nota que sacaron. Entonces, usted multiplica lo que corresponde a cada examen, 6.4 por 0.3, 9.2
por 0.2 y 8.1 por 0.5. O sea, el % por lo que sacó en cada examen. Que en este caso vendría siendo en números así, pero se ven decimales, pero es lo mismo. Sería hacer el cálculo solamente. Luego se pone los % abajo, que debería de ser 1. Voy a pasar a explicarle esta partecita aquí. Déjenme para que tal vez lo entiendan mejor. Aquí esta parte, miren, lo voy a pegar aquí. Ok. En vez de un 6.4, imagínense que es un 60. 60, 92 y 81. Y que el porcentaje es 30%, 20% y 50%. Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces, ustedes saben que 30% es 0.3 porque se divide entre 100. 30 entre 100 da 0.3. Entonces, usted pasa a multiplicar 60 por 0.3. Entonces, eso se va a sumar más 92 por 0.2 más 81 por 0.5. Se divide entre los %, pero eso va a dar 1 como quiera. O sea que esa división abajo no sería lo más importante. Cuando usted hace esta multiplicación, ahí usted va a tener los resultados. Entonces usted lo que tiene que sumarlo todo. Y ahí usted va a poder resolver esa partecita de lo que sería la media ponderada. Miren, aquí. Ahí usted hace la multiplicación. Vamos a ver cómo luego podemos seguir desarrollando esta partecita. Aquí le dejo otro ejemplo. Miren otro ejemplo ahí, que vendría siendo lo mismo. Y también habla de lo que es los percentiles, deciles y cuartiles para datos agrupados. Pero como es tanta la clase, vamos a dejar esto para la próxima. Y yo lo que quiero que ustedes traten de entender lo que es media ponderada, media geométrica, la moda para datos agrupados, la mediana de datos agrupados y la media de datos agrupados. Esos 5 puntos vamos a tratar de desarrollarlo y de entenderlo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí.